9 de octubre de 1967. Una escuela rural en La Higuera, Bolivia. Un soldado borracho entra. Dispara 9 veces. Che Guevara muere. 5 hijos quedan huérfanos. La mayor tenía 11 años, el menor 2. Ninguno sabía que acababan de perder a su padre para siempre. Cuba convirtió al Che muerto en ícono revolucionario mundial. Pero la vida de sus hijos tomó un camino inesperado. Apariciones públicas limitadas, mensajes cuidadosamente medidos, una hija marginada de la historia oficial. Esta es la historia compleja de los hijos del Che Guevara. Antes de continuar, suscríbete al canal para ayudarnos a alcanzar los 1000 suscriptores y motivarnos a traerte más contenido histórico profundo. Tu apoyo es fundamental para seguir explorando estas historias complejas del siglo XX. Cuando el Che murió, dejó 5 hijos de 2 matrimonios. Hilda Beatriz tenía 11 años, Aleida 7, Camilo 5, Celia 4, Ernesto 2. Todos, excepto Hilda, quedaron en Cuba. Pero antes de morir, el Che había dejado algo para ellos. Antes de partir definitivamente, el Che escribió una última carta a sus 5 hijos. Una carta para ser leída después de su muerte. En julio de 1966, viajó secretamente a Cuba por última vez para reunirse con Fidel Castro y ver a su esposa Aleida March. En esa carta, el Che les explicaba por qué elegía la revolución, por qué consideraba que su deber histórico era prioritario, y terminaba con una instrucción que reveló su esperanza para ellos. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir cualquier injusticia contra cualquiera. En cualquier parte del mundo, esta es la cualidad más linda de un revolucionario, escribió el Che. Eran palabras de un padre que sabía que probablemente no volvería. Palabras que sus hijos leerían años después. Palabras que marcarían sus vidas de maneras complejas. El gobierno cubano enfrentó una decisión estratégica después de 1967. El Che muerto se convirtió en símbolo global. Su imagen valía más como mito que como memoria humana compleja, y sus hijos representaban un desafío narrativo particular para ese mito. Porque los hijos podían hablar del Che padre, del hombre que los abandonó para ir a Bolivia, del padre ausente, de la familia rota. Esa humanidad complicaba la imagen del revolucionario perfecto, y en Cuba, el control narrativo es parte fundamental del sistema político. Los 5 hijos fueron Hilda, Aleida, Camilo, Celia y Ernesto. Cada uno enfrentó el peso del apellido Guevara de manera diferente. Algunos se convirtieron en voceros del legado. Otros eligieron el silencio. Una fue sistemáticamente marginada. Sus historias revelan complejidades inesperadas. Aleida Guevara March nació en 1960, hija del segundo matrimonio del Che con Aleida March. Creció sin padre, pero con su nombre en monumentos por toda Cuba. Estudió medicina como él. Se convirtió en la defensora pública más visible del legado revolucionario. Aleida viaja por el mundo dando conferencias sobre su padre. Ha escrito libros, aparece en documentales. Es la cara oficial de la familia Guevara. Pero observadores notan algo interesante. Sus declaraciones públicas mantienen línea consistente con la narrativa oficial cubana. En 2003, durante una entrevista internacional, Aleida intentó humanizar a su padre. Habló de sus dudas, su lado humano. Según reportes de periodistas, esa humanización generó incomodidad en círculos oficiales. Las entrevistas posteriores siguieron patrones más cuidadosos. Periodistas que han entrevistado a Aleida reportan experiencia similar. Preguntas sobre sentimientos personales más allá de política reciben respuestas genéricas. Cuando insisten sobre emociones privadas respecto al abandono paterno, ella redirige hacia admiración revolucionaria. El dolor queda sin explorar. Aleida nunca ha dicho públicamente en entrevistas oficiales
Si sintió rabia hacia su padre por abandonar la familia, si alguna vez deseó que eligiera quedarse, si el orgullo coexiste con dolor, solo expresa admiración. La complejidad emocional permanece en esfera privada. Esta limitación no es necesariamente impuesta por fuerza. En Cuba, donde el Estado controla medios y empleo, hay comprensión tácita de límites. Aleida probablemente entiende que expresar dolor público por abandono paterno sería interpretado como crítica al héroe revolucionario nacional. Camilo Guevara March nació en 1962, el segundo hijo del matrimonio con Aleida March. Era conocido por su carácter afable y discreto. Estudió Derecho Laboral. Dedicó su vida a preservar el legado de su padre de manera seria y comprometida. Camilo se convirtió en director del Centro de Estudios Che Guevara en Habana, institución dedicada a promover el trabajo y pensamiento de su padre. A diferencia de su hermana Aleida, Camilo mantuvo perfil más bajo. Era menos conocido públicamente en Cuba y exterior. Formado en Derecho, Camilo trabajó como promotor de las ideas de su padre. Fue crítico de la comercialización excesiva de la imagen del Che. En 2010 declaró que la comercialización desmedida de la imagen de mi padre contribuye al desaparecimiento de su historia. Camilo viajó ocasionalmente como embajador itinerante del legado paterno. Visitó Brasil en 1997 para conmemoración de 30 años de la muerte del Che. Su enfoque era más académico y serio que mediático. Prefería preservar ideología sobre espectáculo. En agosto de 2022, Camilo viajó a Caracas, Venezuela, para visitar a un amigo. Tenía 60 años. El 30 de agosto sufrió un tromboembolismo pulmonar que le provocó un infarto. Murió en la capital venezolana, lejos de su Cuba natal. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmó la muerte. Con profundo dolor nos despedimos de Camilo, hijo del Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro Che, que preserva parte del extraordinario legado de su padre. Fue un golpe inesperado para familia. Camilo Guevara March murió haciendo lo que siempre hizo: mantener viva la memoria de su padre de manera digna y seria. Dedicó 6 décadas a ese propósito. Vivió y murió como custodio del legado revolucionario. Su muerte, en 2022, cerró un capítulo importante. Celia Guevara March nació en 1963, la tercera hija del segundo matrimonio. Tomó decisión notable: eligió mantener perfil extremadamente bajo. Mientras Aleida daba conferencias internacionales, Celia se alejó sistemáticamente del escenario público. Celia estudió veterinaria. Trabaja en sector agrícola lejos de La Habana. Ha rechazado la gran mayoría de solicitudes de entrevistas a lo largo de décadas. Evita eventos oficiales. No viaja como embajadora cultural. Su ausencia del circo mediático es consistente y deliberada. Para algunos analistas, su silencio es forma de resistencia pacífica. Celia parece haber entendido que la única manera de mantener privacidad relativa era no participar en narrativa pública. Su ausencia es su respuesta, su invisibilidad, su espacio personal dentro del sistema. Personas que conocen a Celia mencionan que tiene sentimientos complejos sobre su padre. Probablemente admiración mezclada con dolor por abandono. Pero mantiene esos sentimientos en esfera completamente privada. No alimenta la máquina de propaganda. No permite que sus palabras sean politizadas. En 2017, durante el 50 aniversario de la muerte del Che, periodistas buscaron a Celia intensamente para entrevistas. Fue muy difícil localizarla. Trabaja en proyectos rurales. Declinó toda participación en cobertura mediática masiva. Mantuvo su distancia deliberadamente. Funcionarios han intentado ocasionalmente convencerla de participar en ceremonias importantes, que aparezca brevemente, que diga algunas palabras. Celia generalmente rechaza cortésmente.
y como forzarla sería contraproducente para imagen oficial, generalmente respetan su decisión de ausencia. Celia Guevara es posiblemente la hija del Che que vive con mayor privacidad relativa. No está completamente libre, porque en Cuba nadie disfruta libertad occidental, pero está más distante del escrutinio público que sus hermanos. Su estrategia de invisibilidad funcionó sorprendentemente bien. Ernesto Guevara March nació en 1965, el cuarto hijo. Lleva el mismo nombre que su padre. Estudió economía, y ahí comenzó su dilema profesional. Estudió las teorías económicas que su padre implementó y llegó a conclusiones académicamente incómodas. El Che fue ministro de Industria en Cuba de 1961 a 1965. Implementó políticas basadas en el hombre nuevo socialista, abolió incentivos materiales, promovió trabajo voluntario. La historia oficial presenta estas políticas como innovadoras exitosas. Ernesto Hijo, como economista profesional, conoce los resultados objetivos documentados. Las políticas económicas del Che enfrentaron desafíos significativos. La producción tuvo problemas serios. Varias fábricas cerraron. El trabajo voluntario mostró limitaciones prácticas. Cuba dependió masivamente de subsidios soviéticos. En 2007, Ernesto participó en seminario económico en La Habana. Académicos extranjeros preguntaron sobre teorías económicas de su padre. Ernesto respondió con equilibrio. Reconoció innovación conceptual, pero también admitió que implementación práctica tuvo dificultades significativas. Según reportes de participantes, esa crítica técnica generó incomodidad. Se menciona que funcionarios le recordaron posteriormente que su rol incluye defender legado del Che. Ernesto entendió el mensaje implícito. Hay límites claros para análisis público crítico, incluso cuando es académicamente honesto. Ernesto tomó decisión de enfocarse en trabajo técnico-económico sin implicaciones políticas sensibles. Continúa trabajando como economista, pero evita cuidadosamente debates públicos sobre efectividad de políticas del Che. Aprendió a navegar entre verdad académica y expectativas políticas familiares. La ironía histórica es notable. El propio Che escribió extensamente sobre importancia del debate revolucionario y autocrítica constante. Valoraba explícitamente cuestionar dogmas. Pero el sistema que lo convirtió en ícono intocable elimina precisamente esa complejidad dialéctica que él valoraba. Ernesto Guevara March vive en Cuba. Trabaja en instituciones económicas estatales. Da entrevistas ocasionales donde mantiene línea oficial consistente. Académicos que lo conocen personalmente mencionan que en conversaciones informales privadas, Ernesto muestra pensamiento significativamente más matizado y crítico. Hilda Beatriz Guevara Gadea nació en 1956 en México. La primera hija del Che, hija de su primer matrimonio con Hilda Gadea, revolucionaria peruana. Cuando sus padres se divorciaron en 1959, Hilda tenía apenas 3 años. El Che se casó con Aleida March ese mismo año. Tuvo 4 hijos más con ella. Hilda quedó principalmente con su madre. El Che mantenía contacto esporádico por cartas. La relación era distante. Para Cuba oficial, Hilda representaba narrativa complicada del héroe perfecto. Hilda representaba algo incómodo para el mito, que el Che se divorció para casarse con otra mujer más joven, que abandonó a una esposa e hija pequeña, que su vida personal incluía decisiones dolorosas para otros. Esa humanidad imperfecta complicaba imagen revolucionaria idealizada. Después de la muerte del Che, Hilda intentó conectar con sus medio hermanos en Cuba. Visitó La Habana en los años 70. Fue recibida, pero siempre con cierta distancia institucional. El régimen no sabía exactamente qué hacer con ella narrativamente. Incluirla complicaba,
Excluirla parecía cruel. Hilda Guevara Gadea murió de cáncer en 1995 en Cuba. Tenía 39 años, exactamente la misma edad que su padre al morir. No hubo ceremonias de Estado, sin discursos oficiales importantes. Su muerte fue apenas mencionada en medios cubanos. Mientras los 4 hijos del segundo matrimonio aparecían regularmente en documentales y entrevistas oficiales, Hilda fue sistemáticamente omitida de muchas narrativas estatales. En documentales producidos por Estado sobre el Che, frecuentemente ni la mencionan, como si fuera nota al pie incómoda. La historia de Hilda es particularmente triste por doble marginalización. Primero por su padre, que eligió divorciarse y seguir su camino revolucionario con nueva familia. Después por el sistema que convirtió a su padre en mito perfecto sin espacio para primeras esposas e hijas. Durante décadas, el gobierno cubano ha mantenido control sobre narrativa oficial del Che Guevara. Este es un hecho reconocido. Parte de ese control involucra coordinar apariciones públicas de sus hijos. Biografías autorizadas pasan por revisión. Entrevistas son supervisadas o coordinadas. Periodistas y académicos internacionales confirman que existe estructura oficial dedicada a proteger imagen del Che. El Centro de Estudios Che Guevara coordina apariciones de familia. Aseguran que declaraciones públicas mantengan coherencia con historia oficial. Esto no es especulación sino práctica documentada. Periodistas extranjeros que han entrevistado a hijos del Che reportan experiencias consistentes. Encuentros frecuentemente tienen presencia de funcionarios o coordinadores. Preguntas sensibles deben enviarse anticipadamente. Desviaciones significativas del tema acordado resultan en terminación educada de entrevista. En 2017, productora europea propuso documental sobre vidas personales de los hijos del Che, más allá de política. Querían explorar experiencias humanas profundas. El gobierno cubano no aprobó permisos según concepto original. El proyecto no pudo realizarse como fue inicialmente concebido. El régimen entiende perfectamente que controlar narrativa histórica es herramienta política fundamental. El Che muerto puede ser moldeado para servir objetivos políticos actuales. Sus hijos vivos representan riesgo narrativo, porque podrían revelar complejidades humanas que complican imagen heroica simplificada. El sistema no requiere que los hijos mientan activamente, simplemente que enfaticen ciertos aspectos mientras minimizan otros, que hablen del revolucionario más que del padre ausente, que expresen orgullo público más que dolor privado. Y en gran medida, eso es exactamente lo que hacen. Las cartas de despedida que el Che escribió antes de partir definitivamente fueron entregadas a los niños años después de su muerte. No inmediatamente. El gobierno consideró apropiado esperar hasta que fueran mayores. Decidieron el momento de entrega de últimas palabras paternas. Aleida tenía aproximadamente 16 años cuando leyó la carta de despedida. Casi 10 años después de la muerte del Che. Una década entera sin esas palabras finales. El Estado determinó cuándo era momento adecuado para que los hijos conocieran ese último mensaje del padre. Las versiones publicadas de esas cartas también pasaron por proceso editorial conocido. Académicos señalan que algunas ediciones enfatizan elementos revolucionarios, mientras contextualizan o minimizan aspectos personales emotivos. Frases particularmente humanas son contextualizadas para servir narrativa revolucionaria más amplia. En la carta a Hildita, el Che escribió: «Acuérdate de vez en cuando de este papacito del siglo XX». Es frase reveladora y triste. Muestra que sabía que podría ser olvidado por ella, que su elección revolucionaria significaba sacrificar relación personal profunda. Pero terminó con instrucción hermosa y reveladora. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir profundamente cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Esta es la cualidad más linda de un revolucionario. Era su esperanza para ellos.
La propaganda oficial reinterpreta esas cartas principalmente como textos heroicos sobre sacrificio revolucionario necesario. El dolor personal que contienen es secundario al mensaje político. Las cartas de un padre ausente son presentadas como declaraciones visionarias del líder comprometido con historia. Los hijos del Che no han podido expresar públicamente toda la complejidad emocional de esas cartas. Si las palabras los lastimaron, si sentían rabia además de orgullo, si el dolor de abandono coexiste con admiración. Esa complejidad permanece privada porque admitirla públicamente sería políticamente incómodo. La imagen del Che Guevara es fenómeno comercial global extraordinario. Su rostro icónico está en camisetas, pósters, productos infinitos. Genera ingresos anuales millonarios en derechos de imagen. El gobierno cubano controla parte importante a través del Centro de Estudios Che Guevara. Los hijos trabajan en ese centro. Administran aspectos del legado comercial de su padre. Participan en decisiones sobre uso autorizado de imagen. Reciben salarios estatales por gestionar marca Che Guevara. Es paradoja histórica. El anticapitalista más famoso se convirtió en producto comercial exitoso. Los hijos no controlan completamente ese negocio. El Estado cubano toma decisiones finales sobre aspectos comerciales importantes. Los hijos son administradores dentro de estructura estatal, no propietarios independientes. Incluso el comercio de imagen paterna opera dentro de marco institucional controlado. En 2008, Aleida participó en caso legal contra compañía que usaba imagen del Che, sin autorización adecuada. El caso involucró protección de derechos de imagen. Los ingresos resultantes fueron para el Centro de Estudios. La gestión comercial opera dentro del sistema estatal cubano. La pregunta filosófica interesante es ¿qué pensaría el Che sobre esto? Su imagen vendida comercialmente en tiendas capitalistas. Su rostro en productos de consumo masivo. Sus hijos administrando marca dentro de sistema que comercializa su ideología anticapitalista como mercancía global rentable. Camilo fue particularmente crítico de este fenómeno. En 2010, declaró públicamente que la comercialización excesiva de la imagen de su padre contribuía al desaparecimiento de su verdadera historia e ideología. Era una de las pocas voces de la familia que cuestionaba este aspecto. La tercera generación está tomando decisiones diferentes de sus padres. Canek Sánchez Guevara, nieto del Che e hijo de Hilda, abandonó Cuba en los años 90. Se estableció en México. Escribió artículos críticos sobre sistema cubano hasta su muerte prematura en 2015. Canek creció parcialmente fuera del control directo del aparato cubano. Quizás por eso se atrevió a expresar públicamente lo que sus tíos no podían. Escribió que el Che había priorizado ideología sobre familia, que abandonar hijos por revolución es decisión cuestionable éticamente. Medios oficiales cubanos criticaron a Canek. Sugirieron que estaba resentido personalmente, que no comprendía grandeza histórica revolucionaria de su abuelo. Canek respondió: «Mi abuelo eligió morir por extraños antes que vivir por sus hijos. Esa decisión es moralmente discutible. Fue provocador y honesto». Otros nietos han emigrado más discretamente. Viven en diversos países. No dan entrevistas públicas generalmente. No hablan abiertamente sobre familia. Pero su emigración silenciosa dice algo importante. Eligieron no vivir bajo peso del apellido Guevara, en lugar donde ese apellido viene con expectativas políticas. La tercera generación tiene ventaja histórica importante: distancia temporal y geográfica. No crecieron directamente bajo vigilancia del régimen como segunda generación. No fueron moldeados desde niñez para ser portavoces oficiales. Esa distancia les permite ver a Ernesto Guevara como hombre complejo. El régimen está perdiendo control sobre narrativa del Che generación por generación, inevitablemente. Pudieron supervisar estrechamente a los hijos directamente. Pero los nietos están hablando más libremente desde el exilio.
y en próximas décadas, la verdad histórica completa será imposible de contener. Durante décadas, los hijos del Che han pagado precio significativo por su apellido famoso. Han perdido privacidad sustancial, autonomía relativa, libertad de expresión pública completa. Han vivido como figuras públicas representando narrativa escrita por sistema estatal. Han sido símbolos más que personas privadas. Sus opciones de carrera fueron claramente influenciadas por expectativas políticas y familiares. Aleida estudió medicina como su padre. Camilo estudió Derecho y dirigió el centro de estudios. Otros siguieron caminos políticamente aceptables. Ser hijo del Che significa servir cierto legado constantemente. Sus relaciones personales enfrentan escrutinio. Decisiones familiares tienen implicaciones públicas potenciales. Criar a sus propios hijos significa que esos niños también cargan el apellido con todo lo que implica históricamente. El peso se transmite generacionalmente. La expectativa se hereda como se hereda nombre. Y quizás lo más difícil, humanamente, no han podido expresar libremente toda la gama de emociones sobre su padre públicamente. Porque sentir rabia por abandono es natural. Sentir dolor cuando padre elige morir lejos es humano. Pero esa rabia lesatarín ha sido difícil de expresar públicamente. El sistema les ha complicado tener relación completamente compleja con su padre, en esfera pública. Amarlo y cuestionarlo simultáneamente. Honrarlo y sentir dolor por ausencia. Admirarlo y estar enojados. Esa complejidad es normal en relaciones familiares. Pero ha sido limitada por necesidad de preservar mito político. Los hijos del Che no son únicos en enfrentar esto. En Cuba, familias de figuras revolucionarias prominentes enfrentan expectativas similares de lealtad pública. Pero los Guevara son caso extremo, porque el Che es símbolo máximo internacional. Y proteger ese símbolo requiere consistencia narrativa. Hay preguntas históricas que permanecen difíciles de explorar públicamente en Cuba sobre el Che. Preguntas que sus hijos probablemente conocen respuestas pero no pueden revelar libremente sin consecuencias. Primera. ¿Cuál fue verdadera naturaleza de relación entre Che y Fidel en años finales? Documentos históricos desclasificados sugieren que Fidel y el Che tenían desacuerdos significativos sobre dirección económica de Cuba en años 60. El Che criticaba acercamiento a Unión Soviética. Fidel necesitaba desesperadamente apoyo soviético. Algunos historiadores especulan sobre tensiones políticas profundas entre ellos. Segunda pregunta histórica compleja. ¿Por qué el apoyo cubano a la guerrilla del Che en Bolivia fue tan limitado? La guerrilla estaba aislada, con pocos recursos, muriendo de hambre. Pedían ayuda urgente. Cuba envió palabras de aliento, pero apoyo material fue mínimo. ¿Fue estratégico? Tercera pregunta. ¿Qué contienen exactamente las versiones no editadas completamente de los diarios del Che? Historiadores señalan que ediciones oficiales pasaron por proceso editorial. ¿Qué secciones fueron modificadas exactamente? Los hijos tienen acceso a documentos originales, pero no revelan diferencias específicas. Cuarta pregunta. Aleida March colabora con narrativa oficial por convicción revolucionaria genuina o por presión sistémica. Ella controla acceso a documentos importantes, aprueba biografías oficiales, es guardiana del legado. ¿Sus decisiones reflejan sus verdaderas creencias o está protegiendo a sus hijos dentro del sistema? Estas preguntas probablemente no serán respondidas completamente mientras Cuba mantenga su sistema político actual, porque responderlas completamente y honestamente podría alterar significativamente narrativa establecida. Y esa narrativa tiene valor económico, político e ideológico inmenso para el Estado cubano. Comparativamente, hijos de Fidel Castro han tenido experiencias variadas y diferentes. Alina Fernández escapó dramáticamente a Estados Unidos en 1993. Escribió libros muy críticos sobre su padre.
Vive en exilio. Los hijos del Che no han tomado ese camino hasta ahora. Fidel Castro Díaz Balart, hijo científico mayor de Fidel, murió por suicidio en 2018. Había sufrido depresión clínica durante años. Algunas personas se preguntan si presión constante de ser hijo de Fidel, las expectativas políticas, contribuyeron a su sufrimiento profundo. Los hijos de Fidel tienen algo diferente de los hijos del Che. Su padre vivió hasta edad muy avanzada. Pudieron interactuar con él directamente durante décadas. Los hijos del Che solo tienen recuerdos fragmentados de niñez temprana. Un fantasma histórico, un mito, un padre perdido joven. Hijos de otros revolucionarios latinoamericanos han seguido caminos muy diversos. Algunos continúan legado político, otros lo rechazan completamente. Muchos pueden elegir libremente. Los hijos del Che en Cuba tienen opciones más limitadas porque el Estado controla la interpretación oficial del pasado revolucionario. Cuba enfrenta cambio generacional inevitable e irreversible. Fidel murió en 2016. Raúl está completamente retirado. La generación que conoció al Che personalmente está desapareciendo biológicamente, y con ellos, el control emocional directo sobre narrativa. Nuevas generaciones tienen conexión menos personal. Jóvenes cubanos contemporáneos usan camisetas con cara icónica del Che, pero muchos no conocen detalles específicos de su vida real. Es símbolo cultural frecuentemente despolitizado para ellos. Ironía histórica final. El hombre que quería crear hombre nuevo socialista se convirtió en logo de moda. Los hijos del Che están inevitablemente envejeciendo. Aleida tiene 65 años, Ernesto 60, Celia 62. Camilo falleció en 2022. En próximas 2 décadas, ellos también habrán muerto. Y con ellos, la última conexión directa sanguínea con Ernesto Guevara. Algunos historiadores creen que culto al Che evolucionará significativamente después de esa generación, que sin testigos directos familiares, sin familia supervisada, la interpretación histórica se volverá más académica y menos emotiva, que futuros cubanos verán al Che como figura histórica compleja analizable. Otros analistas creen que el régimen encontrará nuevas formas de mantener narrativa controlada, que tecnología digital permite preservación y control más sofisticados de memoria histórica, que mito del Che será adaptado constantemente para nuevas generaciones, que control evolucionará pero no desaparecerá completamente. Lo probable es que los hijos del Che sean última generación bajo supervisión tan directa e intensa. Sus nietos están escapando ese peso mediante emigración. Sus bisnietos crecerán completamente libres de expectativas directas. En 50 años, la historia será finalmente solo historia analizable. Esta es la historia compleja poco explorada. 5 hijos convertidos en figuras públicas cuidadosamente supervisadas, con voces públicas medidas. Una fue marginada de historia oficial. Uno dedicó su vida al legado hasta su muerte en 2022. Los demás viven dentro del sistema. El Che Guevara eligió la revolución sobre sus hijos. Esa es decisión histórica documentada. El régimen cubano eligió el mito sobre la humanidad completa, y los hijos pagaron precio de ambas elecciones. Vivieron décadas sin poder expresar toda la verdad emocional sobre su padre públicamente. Si esta historia te impactó, deja tu like, comenta qué te pareció y suscríbete al canal. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia compleja del siglo XX. Síguenos para más relatos históricos profundos y matizados. Gracias por escuchar hasta el final.